Señora comisionada, licenciada María Elena Pérez Jaén Cermeño, sea usted bienvenida al Senado de la República. Conoce el formato de esta comparecencia. Tendrá 10 minutos para hacer una exposición y luego una sesión de preguntas y respuestas, preguntas de 2 minutos y respuestas hasta 3. Hemos sido tolerantes con el tiempo y usted gozará del tiempo que sea necesario para responder las preguntas. Muy buenas tardes a todos ustedes, senadoras y senadores de la República. Agradezco a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana de Estudios Legislativos Segunda y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la invitación que me han formulado para comparecer ante ustedes. Es mi propósito expresar ante el Senado de la República las consideraciones en las que apoyo mi petición para concluir el periodo de 7 años por el que fui designada como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, del cual restan 2 años y medio. Hemos iniciado como país una nueva etapa de su vida democrática. La reciente reforma constitucional fortalece y amplía el sistema de transparencia, de acceso a la información y de rendición de cuentas. En el desarrollo de este sistema, el IFAI es una institución estratégica para lograr un país con mejores garantías de los derechos fundamentales, de acceso a la información y de protección de datos, con el fin de tener mejores instituciones. Ante la citada reforma, como ustedes saben, ahora serán sujetos obligados también los partidos políticos, los sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, trayendo como consecuencia que se fortalezcan los órganos garantes locales. Al ampliarse los alcances del IFAI, me coloca ante una responsabilidad y un reto que asumo en plenitud, y así lo expreso ante ustedes. Reto mediante el cual lograremos que las intenciones democráticas se consoliden en democracia real y tangible para los ciudadanos. Considero que las responsabilidades y los retos del IFAI tienen que apreciarse en sus 2 vertientes. Primera, la transparencia y el acceso a la información pública, que ya no solamente es gubernamental. Y segunda, la protección de los datos personales. En la primera de las vertientes, el IFAI trasciende los marcos de la Administración Pública Federal. Tal paso implica, en primer término, entender que por medio del IFAI se podrá garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en los poderes de la Unión, el legislativo y el judicial, y en órganos autónomos que tienen funciones constitucionales específicas. Juzgar, legislar o desempeñar funciones relevantes para la competencia económica, la estabilidad monetaria o la eficiencia de los mercados de las telecomunicaciones. Por ejemplo, al ser materia de competencia del IFAI, como responsable de la transparencia y del acceso a la información, requiere de un profundo sentido de responsabilidad en su tratamiento. De igual forma, que el IFAI sea una instancia revisora de las resoluciones de los institutos locales, trae aparejada la jurisdicción sobre los gobiernos locales y otros sujetos obligados, dándonos una relevante responsabilidad en la construcción del nuevo federalismo. El IFAI tiene ante sí el reto de encabezar la construcción de una política pública de orden nacional que se irá creando a partir de sus criterios en sus resoluciones. En este sentido, los sujetos obligados tienen la tarea de administrar directamente la información y ponerla a disposición del solicitante.
El objetivo principal del IFAI es lograr que los sujetos obligados provean a los solicitantes de forma proactiva la información, creando con ello un gobierno abierto. Aunado a ello, con la suma de esfuerzos, consolidaremos un cuerpo profesional de servidores públicos en las unidades de acceso a la información para un mejor funcionamiento del sistema. En lo anterior, reside la garantía más próxima de los derechos de acceso. Impulsar esfuerzos conjuntos para mejorar los anteriores aspectos será una prioridad para el IFAI, como garante nacional, generando con ello un sistema eficaz de transparencia. La transformación del IFAI en un organismo autónomo mejora las garantías institucionales para que quienes estamos encargados de tomar las decisiones tengamos independencia sobre cualquier poder u órgano obligado. Lo anterior fortalece la confianza de la ciudadanía y contribuye a la objetividad de la función y de la rendición de cuentas. La reforma constitucional, además de dotar al organismo y a la ciudadanía de mejores herramientas para la transparencia y acceso a la información, estableció como principios rectores de su actuar y, por tanto, el de los comisionados, los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Y sobre esto me gustaría referir la forma en que los mismos han regido mi actuar como comisionada, tanto local como federal. Estos principios han regido sobre mi actuación. Los asuntos que he tenido bajo mi ponencia, mis posiciones en el Pleno y mis votos muestran la consistencia y solidez en la argumentación y los razonamientos que los fundamentan, siempre ajustados a los principios normativos, no solo de la legislación, sino también de las convenciones y tratados internacionales, buscando la protección que más favorezca a los peticionarios. Las resoluciones que hemos proyectado en mi ponencia se han realizado ajenas a cualquier tipo de interés y con plena libertad, lo que se traduce en un cumplimiento absoluto a los principios de independencia e imparcialidad. Asimismo, al resolver los recursos turnados a mi ponencia, se han establecido como política el que los procedimientos sean prontos y expeditos, tal como ordena el artículo 17 constitucional, es decir, acortar los tiempos de resolución al máximo sin que ello implique que los casos sean resueltos sin la debida sustanciación y análisis. Cuando llegué al IFAI, yo venía de ser comisionada del Distrito Federal. El plazo promedio que se daba en el IFAI era de 40 días. Yo venía de un instituto local donde el tiempo era muchísimo menor. Indudablemente consideré que los tiempos podían mejorarse en atención al principio de eficacia, por lo que fue una de mis prioridades reducirlos, dando seguimiento puntual de todas y cada uno de los asuntos que me fueron turnados. Gracias a varias acciones que implementamos con la experiencia de ser comisionada de un órgano local, los tiempos se redujeron considerablemente en los tiempos de resolución y notificación de los mismos recursos. El plazo promedio de resolución de los asuntos que me han sido turnados durante el tiempo que me han desempeñado como comisionada ha sido el más bajo en la historia del IFAI. Esto en beneficio de los ciudadanos. Por otra parte, atendiendo al principio de objetividad, me permito informarles que he realizado como comisionada 256 audiencias desde el mes de octubre que ingresé al IFAI hasta la fecha, a los cuales han acudido un promedio de 3 servidores públicos en cada una de ellas. No me extenderé, sino quisiera nada más remitirme a lo que para mí ha sido muy importante en los últimos meses, y ha sido… Perdón. Bueno, quiero decir esto, este principio no es una aplicación caprichosa o discrecional. La ley reglamentaria establece la obligación de justificar tal decisión fundando y motivando y en su caso realizando también la prueba de daño e interés públicos. En mis proyectos siempre se ha favorecido el principio de máxima publicidad entendido como un canon interpretativo por el que se guía el órgano garante al que se le está dotando de autonomía constitucional y al cual acreditadamente me he ajustado. Consecuentemente, alrededor del 95% de los proyectos que he presentado al Pleno han sido votados por unanimidad, esto es, con la aprobación del resto de mis colegas presentes al momento de la votación. En instituciones con órganos colegiados, los disensos son cotidianos.
pero lo importante que ha prevalecido son las decisiones de la mayoría, una regla implícita en todo sistema democrático. ¿Cuánto tiempo me falta? Sí, A partir del año 2011 a la fecha, de un total de 4.212 recursos de revisión que he presentado a consideración del Pleno del Instituto, solamente en 7 ocasiones el Poder Judicial de la Federación ha determinado la reposición de los procedimientos. La segunda vertiente, no menos importante del IFAI, es la protección de los datos personales en posesión del sector privado, es decir, de los particulares. El constituyente plasmó en el artículo 16 del el derecho a la protección de datos y se lo encomendó al IFAI en julio de 2010, considerando ya su experiencia en la protección de datos personales en el sector público federal. La protección de los datos personales tiene un extraordinario dinamismo, complejidad, innovación tecnológica y se desarrolla en un contexto global. Tal fenómeno, por sí mismo, lleva a romper los ámbitos provincianos en el funcionamiento del IFAI y en el desempeño y exigencias a sus comisionados. Si el propósito es garantizar adecuadamente los datos personales, estamos aprendiendo e intercambiando experiencias con otras autoridades y expertos internacionales. Ya lo mencionaba la comisionada Sigrid Arts en su intervención. Las tecnologías de la información nos obligan a eso. El conocimiento que institucionalmente se tenga de los contextos nacional y global de los datos, de los nuevos riesgos, de las maneras de tratamiento y de los esfuerzos conjuntos de la comunidad y los organismos internacionales para su protección, es no solamente necesario, sino vital para el buen funcionamiento institucional. El IFAI preside la red de transparencia y acceso a la información conformada por instituciones y autoridades de América Latina. Asimismo, preside la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, de los cuales seremos anfitriones en mayo próximo. Somos miembros del grupo de Asia, lo voy a decir en inglés, porque así es Asia Pacific Privacy Authorities, conocidos como los miembros de APA, que son autoridades de países integrantes de APEC. Participamos en GPEN, que es Global Privacy Enforcement Network, y en el proyecto FEDRA, con autoridades de privacidad y de protección de datos. Senadores y senadoras, las tareas que la reforma constitucional encomienda al IFAI requieren que quienes integren su pleno cuenten con especialización necesaria, el conocimiento y experiencia, así como una probada imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, lo cual me congratulo de tener. Y lo digo esto con la más firme convicción, profundamente convencida. Desde el año 2002 he sido participante activa en todo el proceso de gestación, desarrollo y nacimiento del derecho de acceso a la información pública y de la transparencia. Antecedentes que fueron reconocidos por los diputados de la Asamblea Legislativa para nombrarme como consejera ciudadana del extinto Consejo de Información Pública del Distrito Federal en el año de 2003, en donde, como fue público, hubo diferencias con respecto a la aplicación de la Ley de Transparencia local, pero que en todo caso beneficié la imparcialidad, lo que trajo sus consecuencias. En el año 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en cumplimiento a la obligación constitucional de la no irretroactividad, se me debía de respetar el tiempo para el que fui nombrada y concluirlo en el nuevo Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo cual regresé al Instituto Local. En el año 2009, este Senado de la República, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, determinó aprobar mi nombramiento como comisionada en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Por lo anterior, puedo afirmar, tengo más de 12 años en el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y además en el tema de los datos personales. En este tiempo, he tenido la oportunidad única de participar en las resoluciones de más de 7,000 asuntos, tanto en el ámbito local como en el federal, en los albores de la construcción de este derecho. Las resoluciones que se emitían ordenando la apertura de la información a las autoridades no eran bien vistas y en todos los casos los consejeros éramos constantemente presionados. El trabajo realizado me da una panorámica única, integral,
dentro de los profesionales en materia de transparencia y acceso a la información pública, otorgándome esa especialidad. El conocimiento y la imparcialidad necesarios, principios que considero deberían de tener todas y cada una de las personas que formen parte de los organismos de transparencia y de acceso a la información pública, no solamente en este organismo autónomo, sino en cualquiera de los institutos locales que tutelan el derecho de acceso a la información pública. Muchas gracias y estoy a sus órdenes, señores senadores. Muchas gracias, señora comisionada. En el uso de la voz, la senadora Marcela Torres Peinberg. Gracias. Bienvenida, comisionada. Es un gusto recibirla aquí en el Senado. Quiero ser muy breve en la pregunta y me apena que voy a tener que irme, pero tengo otra cuestión urgente que atender. Quisiera yo sí saber, porque usted ha sido pues muy cuestionada por la cuestión de los viajes, sobre todo al extranjero. Yo quisiera que nos pudiera informar de cuáles han sido específicamente los beneficios para México y para el IFAI de todas estas comisiones a la que usted ha asistido en los últimos meses, casi que revisando su agenda hay un viaje cada mes. Entonces, ver no todos al extranjero, también al interior de la República. Entonces, saber específicamente para México y para el IFAI en qué ha beneficiado estas comisiones internacionales. Gracias, senadora Marcela Torres Peinberg. Tiene el uso de la palabra la señora comisionada. Sí. Ya lo mencionaba la comisionada Sigrid Arts de esta agenda tan importante que tiene el IFAI. Solamente quiero hacer una precisión. En el 2010 fueron 4 viajes nacionales, 4 internacionales. En el 2011, 6 internacionales. 2012, 4 internacionales y 1 nacional. 2013, 9 internacionales y 5 nacionales. Y en el 2014 es 1 internacional. Son viajes, sí lo quiero decir antes de responder su pregunta, que son viajes relámpagos, son viajes 2 o 3 días. Incluso muchas veces salimos en mi caso salgo los miércoles a las 11 de la noche en algún vuelo para regresar aquí el sábado. Entonces, sí quiero decir que son viajes relámpagos. Muchos de ellos son viajes que son invitaciones que atendemos los comisionados. Y quiero hacer otra aclaración. Tal como lo manifestaba la comisionada Sigrid Arts, ella y yo somos la que más viajes hemos realizado. Solamente debemos recordar que a partir de julio de 2010, que se aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y el IFAI se integró a todos los organismos y a las autoridades en materia de privacidad y protección de datos, esta agenda se intensificó. Desafortunadamente, en el año pasado, en 2013, a inicios, uno de los comisionados, aquí tengo los documentos para el que los quiera tener acceso a ellos, se excluyó de participar en cualquier comisión internacional, por lo cual estos viajes, que no son de placer, son viajes donde tenemos que cumplir una agenda. Lo hemos cubierto en el caso de privacidad y de protección de datos, la comisionada Sigrid Arts y yo, y porque además hablamos inglés. Entonces, esta circunstancia, el comisionado que se ha autoexcluido de estos viajes no habla inglés. No hemos podido pagar traductores, en el caso de él, que Hong Kong. Aquí tengo todos los documentos que dan cuenta de esto, no voy a entrar en mayor detalle. Bueno, quiero decir que hay una falsa percepción de que somos los comisionados los que viajamos. No, son muchos funcionarios de estructura del instituto. En este momento tenemos a una funcionaria en China, en una reunión, participando en estas reuniones que hace la APEC con la Secretaría de Economía y en la que asiste también el IFAI. La gran riqueza de estas reuniones es lo que hemos aprendido, pero también lo que hemos aportado.
Hemos aportado, y les quiero decir lo que significa la red de transparencia. Es muy importante cuando invitan a cualquiera de los funcionarios del IFAI, porque no solamente somos los comisionados, como ya lo mencioné, sino cuando nosotros, lo que ha aportado el IFAI a la comunidad de acceso a la información es muy importante. Nos invitan para exponer desde las herramientas tecnológicas como el Infomex, como el propio portal de obligaciones de transparencia, como el Zoom, todas estas herramientas y sobre todo la dinámica que México ha tenido en el tema de transparencia es envidiada, y sí lo digo, envidiada en muchos países, no solamente de América Latina, sino de países como Australia, como Nueva Zelanda. Pero sí ha beneficiado muchísimo porque no podemos abstraernos, estamos en un mundo global en el cual precisamente el tema de la privacidad, y regreso a ese tema que es el que más carga de agenda internacional tiene. Nosotros llegamos a este tema, a este derecho, en el 2010. Después de 9 años y 9 intentos por tener una ley, logramos que se reconociera este derecho. Ahí participé activamente con la anterior legislatura en el Senado, con las comisiones de puntos constitucionales y de gobernación. Pero el tema de la protección de datos es un tema que para nosotros todavía es un tema del cual tenemos que aprender muchísimo. Cuando uno asiste a estas reuniones, que por cierto muchas de ellas no son tan públicas, sino que son verdaderamente preocupaciones de todas las autoridades cuando nos reunimos y hablamos de lo que significa los robos de identidad, cómo se hacen las vulneraciones de las bases de datos, qué es lo que ellos están haciendo porque nos llevan pues mucho camino andado. Son estas reuniones lo que es la riqueza para el IFAI. Yo presento puntualmente mis reportes, si puedo viajar con funcionarios y nos invitan, por supuesto que asistimos. En los próximos días asistiré a la ciudad de Washington y si quiero mencionar esta reunión, yo invito al senador Alejandro Encinas si me quiere acompañar, porque será con congresistas. Bueno, le mandaré el reporte. Yo les quiero decir algo, esta reunión es con asesores del presidente Barack Obama, ya emitimos el boletín. 3 de los funcionarios van a capacitarse a lo que se conoce como IAPP, que es la asociación más grande de profesionales de privacidad. 3 funcionarios del IFAI van a capacitarse y yo con otra funcionaria y yo asistiremos a las reuniones del Congreso y de la Casa Blanca. Sí se ha enriquecido el IFAI, pero también hemos aportado mucho a la comunidad de acceso a la información. No podemos sustraernos, estamos en un mundo global y aprendemos de todos. Entonces, y además, pues suscribo, ya lo mencionó, lo que dijo la comisionada Sigrid Arts, que me pareció muy pertinente su intervención sobre las comisiones internacionales que tenemos. Muchas gracias, señora comisionada. En uso de la voz, la senadora Rocío Pineda Gochi. Muchas gracias, presidente. Comisionada María Elena Pérez, sea usted bienvenida a este recinto legislativo. Hoy más que nunca el cambio de paradigma por el que transita nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas no puede entenderse sin el funcionamiento y el acceso a la información de los asuntos políticos a través de resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información. Por lo anterior, marca un precedente en la lucha en contra de uno de los flagelos con mucho arraigo en nuestro país, y me refiero a la corrupción. Por lo que estoy más que convencida que las recientes reformas aprobadas que dotan de autonomía y fortalecen a este instituto contribuirán a erradicar este grave problema con implicaciones directas en la productividad, en la economía y en el perfecto funcionamiento de nuestras instituciones. En este sentido, considero que la experiencia de los comisionados que estarán en el instituto fortalecido jugarán un papel fundamental a la hora de resolver las solicitudes de información pública. Coméntenos sobre los casos más relevantes o difíciles en los que ha sido ponente y que tengan implicaciones y relevancia y que hayan marcado un precedente en ese instituto. Por otra parte, ¿de qué manera contribuye el hecho de llamar a comparecer a funcionarios públicos para que muestren información clasificada a la hora de elaborar los proyectos que serán presentados en pleno?
Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senadora Rocío Pineda Gochi. En uso de la voz, señora comisionada. Muchas gracias, senadora. Pues muy interesante su pregunta y muy pertinente. Tal como lo mencionaba, he realizado 246 audiencias de información clasificada. La ley nos otorga una facultad a los comisionados y que creo que somos los únicos facultados y tiene que ver con tener el acceso a la información clasificada. Gran responsabilidad. Porque nosotros para sustanciar un asunto podemos llamar al sujeto obligado, a los funcionarios y pedirles que nos traigan la información para nosotros poder valorar si realmente esa información puede ser clasificada o desclasificada. En esta experiencia que he tenido desde que llegué en el 2009, he tenido la oportunidad de ver desde averiguaciones previas hasta los sistemas satelitales que tiene SST, los sistemas banda KL de seguridad, hasta buscar quién es el competente para encontrar la hormona de somatropina bovina, si la tiene Agricultura o Senacica. Y con el tema del clenbuterol había una gran preocupación en mi ponencia por resolver este asunto en los mejores términos. Hay casos muy difíciles y quiero comentar uno, si me permiten, rápidamente. Uno fue la investigación del secretario Francisco Blake. Se le solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes toda la información de esta investigación. La primera respuesta en su momento fue que la información habían clasificado desde las condiciones meteorológicas. Cuando nosotros vimos el tamaño del asunto y toda la investigación, eran 5,000, casi 6,000 fojas, y había una renuencia por parte de los funcionarios de la SST, yo hablé con el secretario en su momento de Comunicaciones y Transportes porque él no estaba enterado que la unidad de enlace estaba clasificando esta información. Y ahí voy, porque muchas veces los titulares de las dependencias o entidades públicas gubernamentales desconocen lo que las unidades de enlace clasifican. Entonces, cuando yo hablé con él y le dije, por lo que advierto, casi toda la información es información pública, él dijo, yo acataré la disposición del IFAI. Y lo que hizo SST es poner toda la información. Fue un caso muy duro porque al tener en las manos las pruebas de ese accidente, son esas circunstancias que la ley de transparencia lo que le da a los ciudadanos es que las cosas se hicieron bien. Circunstancias, por ejemplo, como querían clasificar la capacitación que habían tenido los pilotos en Noruega, a lo cual yo manifesté que al contrario, era importante dar a conocer la capacitación de los pilotos que iban en ese helicóptero, porque eso daba cuenta de que sí estaban capacitados. En fin, y ahí hubo un caso que fue contra la Comisión Nacional del Agua. Ahí se estaba solicitando el plan de emergencia del Grijalva-Usumacinta. La Conagua decía que no podía entregar eso porque era seguridad nacional y si lo entregaba podrían haber sabotajes en las presas. Fue un caso que me quitó el sueño. Durante semanas trataba de ver cómo lo resolvía. Y lo que hice fue no solamente llamarlos en audiencia a ellos, sino buscar en aquel momento al que era el presidente de la comisión en la Cámara de Diputados de la Comisión Especial del Grijalva-Usumacinta. Y este diputado de Tabasco, cuando él nos dio elementos de por qué era importante para los tabasqueños conocer este plan de riesgo, para saber si en el momento que las presas estaban a tope y tenían que abrir las compuertas para saber si el golpe de agua eran de 8 metros o de 4 metros para llevarse a la familia o llevarse a los animales. Cuando a uno le van explicando todas estas cosas es lo que uno aprende. Entonces para nosotros fue la relevancia de conocer que entregar esa información a los tabasqueños, para ellos era una cuestión de vida o muerte y no una cuestión de sabotaje o de seguridad nacional que veía la Conagua. Y luego hay un asunto pues, que ha sido de la mayor relevancia, lo estoy buscando por aquí, que ha sido los recursos contra el Servicio de Administración Tributaria, los conocidos créditos fiscales. Creo que ha sido pues una circunstancia muy importante porque
La reciente reforma fiscal que se dio al artículo 69, que da estas excepciones al artículo 69, cuando yo leí la exposición de motivos que el presidente de la República envió para esta reforma constitucional, fue porque las resoluciones del IFAI, que venían de 4 años atrás, ordenándole al sistema de administración tributaria abrir la condonación de los créditos fiscales, lo que nos dio a nosotros había una exigencia, una demanda social por conocer a quién se le estaban condonando los créditos. Han sido casos muy difíciles que nos ha dividido en el Pleno con discusiones muy fuertes, incluso hasta emotivas en algunas ocasiones, como fue hace 2 semanas. En estas distintas resoluciones, que son las relativas a la condonación y cancelación de créditos fiscales, desde el año 2010 he hecho patente mi voto a favor del interés público que implica conocer el actuar del Servicio de Administración Tributaria. Hay muchos recursos de revisión que el IFAI lo ha hecho. Estas resoluciones hicieron y obligaron a esta reforma constitucional del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Ahorita lo que estamos yo espero que el SAT, después de que ya habían dado a conocer los montos, ahora lo que requerimos en esta reforma del 69 del artículo es que se den a conocer los nombres, no solamente los nombres, sino los nombres de aquellos a los cuales se les condenaron los créditos fiscales. Este es un tema que sí nos ha enfrentado a los comisionados. Yo les puedo decir que fue hace 2 semanas por la nueva integración del IFAI, del Pleno del IFAI. En su momento, cuando estaba la comisionada Péchar, las votaciones fueron 3-2, y ahora al ser 4, yo le pedí en su momento, hace 2 semanas, al comisionado Laviaga, reconsiderara su voto. Cuando yo aporté durante la discusión del Pleno un documento que el SAT ya había hecho público, que era toda la relación de los montos y la fecha del crédito, de la condonación. Y afortunadamente el comisionado Laviaga votó a favor, por lo cual este que es uno de los temas más candentes que siempre ha tenido el IFAI, condonación de créditos, permanece intocada. Es decir, permanece la decisión del IFAI de pedirle al Sistema de Administración Tributaria que esta información es pública. Y podría, dar muchísimos casos de los que recuerdo, pero bueno, y otra de las cuestiones, hablaba de los paradigmas en los que transitamos. El IFAI ha creado criterios para el resto del país. Yo fui comisionada de un instituto local, senadora, como ya lo he mencionado. También fue un inicio muy difícil. El tema sí es un paradigma, y lo que hemos visto, por ejemplo, para lograr la autonomía es muy difícil. Se puede tener la autonomía legal, mas no la independencia. Puede decir un papel que un órgano será autónomo, pero mientras no haya una independencia de sus decisiones no podemos hablar de una verdadera autonomía. La corrupción. Lo que ha ayudado este proceso de apertura informativa en el país, de las leyes de acceso en los estados, es inhibir las prácticas de la corrupción. No las combatimos, pero las inhibimos. Con las resoluciones, el servidor público se siente escudriñado, se siente en una esfera de cristal, y eso también ha ayudado a la confianza. ¿Y me refiero a qué? Usted hablaba de productividad. Nosotros hemos resuelto casos muy difíciles y tienen que ver con contratos de Pemex. Pemex y los subsidiarios, los 4 subsidiarios que tiene Pemex. Nos hemos encontrado con que los que hacen solicitudes de información son los propios empresarios, y empresarios españoles, por ejemplo, que han invertido en las cuestiones de gas en México, porque para ellos les ha dado una gran certidumbre que puedan obtener la información de una manera tan fácil como, por ejemplo, los contratos, las licitaciones. Y eso ha ayudado a que haya una productividad y que haya una confianza en la inversión en el país. Porque cualquier persona, no se requiere ser mexicano para obtener la información. El IFAI ha registrado solicitudes de información de muchos países, de Argentina, de España, de empresarios o de empresas que solicitan información vía Infomex, y con esto tienen la certeza y pues esto genera productividad. No sé si
quisiera que ahondara más. No sé cómo voy con el tiempo, señores senadores. Gracias, señora comisionada, por sus respuestas. A continuación, tengo registrada a la senadora Verónica Martínez. Muy buenas tardes, señora comisionada. Acabo de ver por ahí unas cifras que me indican que hay una gran cantidad de respuestas que se han emitido en la gestión de ustedes. Y quiero decirle que efectivamente no todas son iguales, pero muchas veces la cantidad no es la calidad de la respuesta, ¿verdad? Bien. Tengo conocimiento por su currículum que usted ha sido consejera de transparencia en un instituto local y ahora está en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia federal. ¿Qué trascendencia tiene esta experiencia previa en un órgano local y si esto ha sido un factor determinante en su desempeño en el IFAI? Sí, solicito respuestas concretas, por favor. Gracias, señora senadora. Son 3, voy a hacer 3. En uso de la palabra, por favor, Por eso quiero señora concretas. comisionada. A ver, un momentito. Sí, voy a hacer 3, pero no sé si quieran que dé la Sí, respuesta y luego… Si usted fuera tan amable… ¿De las 3 Sí, de una vez? De una vez, es tan Muy amable. bien. ¿Cuáles consideran que han sido los obstáculos y logros más importantes como comisionada del IFAI? Y por último, ¿cuál es la diferencia entre los sujetos obligados en órganos locales y los sujetos obligados de la Ley de Transparencia en el ámbito federal? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. En uso de la palabra, señora comisionada. Sin duda la experiencia acumulada en el Distrito Federal me ha ayudado muchísimo en las resoluciones que ahora se proyectan en mi ponencia a nivel federal. Sí quiero decir que es totalmente distinto el ámbito, y ustedes lo saben, simplemente cuando uno ve el nivel el tipo de solicitante en los órganos locales, en los municipios, en los estados, en la Ciudad de México, las solicitudes de información son muy diferentes. Le explico. Un ciudadano no llega a su casa en la noche y dice, pues hoy quiero hacer 10 o 15 solicitudes de información porque quiero saber qué presupuesto gastan. No, las personas cuando hacen solicitudes a nivel local es porque hubo una decisión de la autoridad que les molestó. Un ejemplo concreto. Cuando si era comisionada en el Distrito Federal, alguien solicitó la lista de los inspectores de mercados en Azcapotzalco, porque había alguien que iba todos los viernes a pues pedirle dinero, un inspector a pedirle dinero y porque le encontraba algún detalle, en fin. Esta señora, en una hoja de estraza, hizo una solicitud ante el Instituto del Distrito Federal diciendo que quería la lista de inspectores con fotografía. En su momento, la delegación Azcapotzalco proporcionó la lista, pero sin fotografía. La decisión de los comisionados en ese momento fue entregar la lista con la fotografía. ¿Qué hizo esto? Que esta locataria en ese mercado, al encontrarse y corroborar que el tipo que la extorsionaba todos los viernes, cuando ella pudo tener esta información, se dio cuenta que era un inspector falso. De muchos ejemplos uno se va dando cuenta que son totalmente diferentes. Uno encuentra la complejidad del sector telecomunicaciones en el IFAI y tenemos que aprender los comisionados y hacer investigaciones sobre espectro radioeléctrico a un ámbito local como es la locataria, la necesidad de una locataria por conocer una información. O sea, los ámbitos. Pero esto, y creo que por eso quiero estar en este nuevo organismo, es esta experiencia que tengo a nivel local combinada con el ámbito federal. Son ámbitos totalmente diferentes. Si el IFAI va a ser la instancia revisora de las decisiones de los estados y municipios, creo que por esta circunstancia yo tengo la experiencia al haber sido ya una comisionada en un instituto local.
Luego, obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos en el IFAI? Yo creo que es falta de capacitación. La capacitación en el IFAI se convierte en una olla sin fondo. Hay una movilidad de los funcionarios. El funcionario no actúa mal. El funcionario simplemente no sabe y clasifica por clasificar la información. El tema de archivos, que es otro tema muy complejo en este país, pero al final de cuentas lo que el IFAI ha capacitado miles y miles de funcionarios, pero esta movilidad hace que el funcionario que llega, el funcionario cree que es de su propiedad la información. Ese es el principal obstáculo, lograr la capacitación de los funcionarios y sobre todo emplear la cultura de la transparencia. Creo que es el principal obstáculo, no porque el funcionario le esconda, sino es que al funcionario le falta la capacitación. Creo que ese es el mayor obstáculo. Y creo que los logros que hemos hecho en el IFAI, porque quiero hacer algo, debo de reconocer que el IFAI ha creado una generación de la transparencia espectacular, maravillosa. Creo que lo más valioso que tiene el IFAI es su capital humano. Jóvenes que creen, el promedio de edad es de 27, 28 años. Creo que los comisionados elevamos ese promedio, pero es una generación muy joven y yo creo que eso es lo que el IFAI debe de seguir propiciando, crear estas nuevas generaciones del IFAI y pues los logros son todas estas herramientas tecnológicas que han acercado el ejercicio del derecho de acceso a la información a todos los ciudadanos, no importando en dónde se encuentren. La otra sería lo de las leyes. Sí, los sujetos obligados me informaba. Sí, no, bueno, es totalmente complejísimo. El ámbito federal es muy complejo. Yo que fui comisionada en el ámbito local, las resoluciones que se ven en el ámbito local, bueno, habría que hacer una precisión. En el ámbito local no éramos ponentes, en el ámbito federal somos ponentes. Sí tenemos un grupo, un cuerpo jurídico y en el Distrito Federal no éramos ponentes. Conocíamos de los casos, pero no los proyectábamos. Yo creo que esa es una de las cosas que es muy importante para conocer el desarrollo de los casos. Que los comisionados seamos ponentes todo el tiempo, no importa si se es presidente. Yo creo que todos tenemos que ser ponentes, porque al final de cuentas eso es lo único que nos da la experiencia. Cuando nos llegan por turno a los comisionados, que sí quiero hacer una aclaración, todos tenemos el mismo número de casos, todos, no es que nadie tenga más o menos, no, todos van cayendo por orden alfabético, o sea que todo depende de cómo se resuelven cada año, pero en fin, yo creo que eso es crucial, que los comisionados sigamos siendo los ponentes, hagamos el análisis, la investigación, la sustanciación y presentemos los proyectos de resolución. Muchas gracias, señora comisionada. En uso de la voz, la senadora Arely Gómez. Comisionada Sigrid, le agradezco su… María Pérez. María Elena Pérez Jaén, disculpe. Es que como la mencionaste tanto ya, le agradezco su asistencia a esta comparecencia y su intervención ante las comisiones dictaminadoras. Ya dos compañeras de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional han hecho uso de la palabra, entonces yo solamente me voy a remitir a hacerle dos preguntas de las que nos enviaron el colectivo por la transparencia y México Infórmate. ¿Usted cree que el órgano garante debe ejercer el control de convencionalidad? Explique algún caso en que hubiera sido aplicado en su ponencia este control. Y la pregunta segunda es, ¿en qué casos el principio de máxima publicidad dispuesto en el marco normativo en materia de transparencia debe prevalecer sobre lo establecido en otros instrumentos jurídicos? Le repito la segunda pregunta. ¿En qué casos el principio de máxima publicidad establecido en el marco normativo en materia de transparencia, que se rige por el principio de máxima publicidad, este principio en qué casos debe prevalecer sobre lo establecido en otros instrumentos jurídicos? Le agradezco de antemano sus preguntas. Gracias, senadora Arely Gómez. En uso de la palabra, señora comisionada.
Sobre el tema del principio de máxima publicidad, debe de prevalecer siempre, pero tienen restricciones. La ley nos marca en los artículos 13 y 14 y el 18 y 19 lo que es la información reservada y lo que es la información confidencial. Hemos tenido discusiones pues también fuertes por el tema de, y quiero remitirme a esto, y tiene que ver con averiguaciones previas. El señor senador Omar Fayad, no me dejará mentir, fue procurador de su estado y hubo una reforma en el Código Federal Penal, en el Código Penal Federal, en enero de 2009, donde se reformó el artículo 16. Es una discusión en donde el principio de máxima publicidad no se aplica, y estoy convencida, porque cuando yo he visto las averiguaciones previas, pensar que se pueden hacer versiones públicas es imposible. Yo he visto averiguaciones previas que son 53 tomos con 1000 fojas. En todos los casos, creo que ese es el único caso en el cual yo ahí he ido con voto, y no es porque no entienda, como alguien mencionaba en una nota, porque como yo considero que las averiguaciones previas no deberían ser públicas, no, porque las he visto, porque es tan complejo hacer una versión pública de una averiguación previa que es solamente en esos casos cuando el principio de máxima publicidad no se puede hacer. Se tocan investigaciones, senador, usted es un experto, que son delicadas. Recientemente acabamos de ver, para resolver un caso, la averiguación previa de San Fernando II. Aparte de que es una situación verdaderamente dramática, lo que uno puede advertir en estas averiguaciones fue en la CEIDO, donde yo fui a verificar esto, sobre todo unos oficios de puestas a disposiciones de unos presuntos criminales. Ese es el único donde sí tengo que admitir que yo no considero que el principio de máxima publicidad debe de prevalecer. Por lo demás, creo que lo he demostrado en todas mis resoluciones. Siempre he sostenido, ya se ha mencionado aquí, que este país durante muchos años no tuvo una apertura informativa. Hace 10 años lo logramos y no podemos retroceder. Pero solamente en estos casos, pues es donde no he aplicado en ninguno de los casos el principio de máxima publicidad. Y por lo que se refiere al control de convencionalidad, no lo hemos hecho. Simplemente. Muchas gracias por sus respuestas. A continuación, el senador Omar Fayad, en uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Voy a dejar claro otra vez el procedimiento. Voy a tomar 2 preguntas del colectivo de transparencia que nos hizo llegar y voy a formular una propia. Y también le voy a hacer un cuestionamiento muy personal a la comisionada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo jamás le critiqué ni a la comisionada Pérez Jaén ni a Sigrid, pues el tema que muchos referían de que si viajaban mucho o no. Al contrario, yo siempre dije que cuando empecé a oír esta crítica, que me parecía que ellas daban la cara por la institución, las invitaban, nos pasa a todos los que somos servidores públicos, incluso a los senadores, ¿no? Te hacen una invitación a una interparlamentaria y te exigen que digas cuál es el resultado concreto que tiene que beneficiar a México, si fuiste o no fuiste. Me parece que a veces nos excedemos y cuando hay otras razones, que porque si hablan inglés, 1, 2, si las mandó el presidente, ¿no? Como nos ocurre aquí en el Senado, de repente llega una invitación que viene de la presidencia del Senado y tú acudes a ella, o
Por la razón que fuera, también creo que las comisionadas ni Sigrid ni María Elena Pérez Jaén se mandaban solas, ¿no? Simplemente creo que representaron a su institución ambas. Y yo no la critiqué, al contrario, defendí esta posición. No sé por qué nada más invita a Encinas a que vaya a Washington cuando también me pudo haber invitado a mí. Entonces, pues ahí le dejo la inquietud. Voy a hacer las 3 preguntas, 2 que he tomado del colectivo Transparencia y una personal. Y voy a decir cuál es cuál. Es más, primero daré una de transparencia, luego la personal y cerraré con una de transparencia para que quede totalmente transparente como voy a preguntar. Dice la pregunta de colectivo para la transparencia: ¿cuáles son las bases y principios del derecho de acceso a la información consagrados en la Constitución? ¿Cuáles son las principales acciones o proyectos que ha implementado para garantizarlo? Esa es la primera pregunta. La pregunta de su servidor, en su opinión, comisionada, sobre el tema de separar la protección de los datos personales con el acceso a la información, que a mí me parece que es todo un tema. Me parece que es un tema muy relevante y que es un tema que seguramente será motivo de análisis y discusión de muchas cosas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Debiéramos separar? Digo, son temas estrechamente ligados, pero ¿debieran estar separados? Por una parte, el acceso a la información y la transparencia en la información, y por otra, el tema de protección de los datos personales. ¿Usted cree que existan en la actualidad posibilidades y las condiciones para poder crear otro organismo que se hiciera cargo de la protección de datos? Me gustaría mucho conocer su opinión. Y la tercera pregunta: ¿cuál es el papel que considera, es de las de colectivo por la transparencia, cuál es el papel que considera debe jugar el Consejo Consultivo del Instituto? Por sus respuestas, comisionada, muchísimas gracias anticipadamente. Gracias, senador Fayad. Tiene uso de la palabra, señora comisionada. No, hay que apretar. Sí, principio de máxima publicidad, el principio de expeditez y pues siempre buscar la prevalencia del interés público, incluso para reservar la información. Ya expliqué en qué casos no lo he hecho, pero pues me toca un tema, el de separar estos 2 derechos de una misma institución. Yo escuchaba a la comisionada Sigrid Arts, donde manifestaba que sí se podían separar. Yo definitivamente considero que no. Mencionó el caso de Canadá, yo quiero mencionar el caso de Inglaterra, quiero mencionar el caso de Australia, países donde las comisiones tienden a reunirse. La propia comisionada de privacidad de Canadá y la comisionada de transparencia de Canadá de acceso a la información, ellas mismas han reconocido los conflictos que tienen ambas comisiones cuando estos 2 derechos están separados en instituciones. Yo en alguna ocasión también con el senador Encinas lo charlábamos en un foro, precisamente esto. En ese momento hubo propuestas desde, bueno, se puede llevar este derecho, la Profeco. Yo la verdad, senador Omar Fayad, yo pensar que la Profeco se va a llevar la protección de mis datos personales en salud, no me lo imagino, o mis datos personales del sector financiero, o sea, que sea sectorizado, un poco como ocurre en los Estados Unidos. El IFAI nació con estos 2 derechos. El IFAI, desde que la ley en 2002, en junio de 2002, se aprobó, lo que movió la publicación de la Ley Federal de Transparencia fue obviamente la apertura informativa, pero los legisladores en aquel momento se dieron cuenta de que había información reservada y confidencial. Por eso de ahí ese capítulo de 7 artículos donde se protegen los datos personales en el sector público federal. Pero precisamente el Congreso de la Unión, por la experiencia que tenía el IFAI en la protección de los datos personales, en julio de 2010 se nos concedió la tutela de este derecho. Yo creo, el IFAI nació con estos 2 derechos, uno en el ámbito federal, pero es indivisible.
yo considero, y además yo quisiera entonces preguntar cuánto le costaría al Estado mexicano crear otra institución, porque se tendría que crear entonces un órgano constitucional autónomo que protegiera los datos personales, porque el derecho a la protección de los datos personales está consagrado en el artículo 16 y es un derecho humano. No podemos tener un derecho, separarlo de un órgano como el IFAI ahora, constitucional autónomo, y dárselo a un organismo descentralizado. Porque los datos personales no solamente son bancarios, son de salud, son financieros, o sea, hay datos sensibles. Entonces, yo lo que considero es que el IFAI tiene toda la infraestructura, la experiencia y el compromiso en la protección de los datos personales del sector privado. Crear otra institución o entregarle la protección de los datos personales, y aquí quiero decir algo, hay una gran confianza de los ciudadanos en que el IFAI cuide sus datos personales. Tan es así que lo hemos visto en los casos que hemos estado resolviendo, que la gente identifica al IFAI. Yo no me imagino mandar la protección de datos personales de salud, no sé a qué instancia del sector salud, no sé los datos financieros a qué instancia Conducef, no sé, Profeco. Creo que la protección de datos personales es integral. Entonces yo considero que el IFAI debe de seguir manteniendo la tutela y la protección de los datos personales. Yo les pido, señores senadores, de veras, sé que hay un transitorio en esta reforma constitucional. Yo lo he platicado muchas veces con el senador Corral, no me dejará mentir el senador Corral, el tema de la protección. Caminamos y dimos la batalla por el reconocimiento de este derecho desde que se dio la reforma al 16 y al artículo 73 para que ustedes tuvieran la facultad de legislar en materia de protección de datos personales. Que eso fue uno de los problemas por lo cual no se elevaba a rango constitucional la protección de los datos personales, pero no se la quiten al IFAI. Creo que el IFAI ya no puede caminar porque estaría cojo. Entonces yo lo que creo es que el IFAI tiene todo el capital humano, la experiencia para seguir tutelando y cuidando este derecho. Gracias. Muchas gracias, señora comisionada. Gracias por su participación y le pido a servicios parlamentarios si desea acompañar a la comisionada o si desea permanecer en el salón del Pleno. Muchas gracias por su intervención y por su participación. Le pedimos a servicios parlamentarios si es tan amable de ir por el comisionado maestro Ángel José Trinidad Saldívar.